Capítulo 3. Sentar unas bases. Sentar unas bases. En esta primera fase, los colectivos suelen debatir para crear unas bases, que tienen que estar compartidas por quienes lo integran para que haya un buen funcionamiento interno y se vaya definiendo una línea de trabajo común. Es importante tener en cuenta el tiempo que cada colectivo quiere dedicar a debatir sobre cómo va a funcionar. Hay que ir buscando un equilibrio entre tener las cosas claras y decididas y no perderse en discusiones teóricas muy largas para evitar crear la sensación de que nunca se empieza con el trabajo verdadero. De hecho, al mismo tiempo que se van tomando estas decisiones, se puede empezar con el trabajo más propio del colectivo. Sin embargo, hay que considerar que la percepción de que los tiempos sean demasiado largos o cortos depende de cada una de las participantes, de sus objetivos, personalidad, experiencia, etc. Es muy importante tener claro que lo que se decida en este momento puede ir evolucionando y cambiando, y eso no resta coherencia, sino que enriquece el trabajo del colectivo. Para esto, las jornadas de debates internos y autoformación pueden ser muy útiles. Planteamiento teórico y prácticas. En cierta medida, el planteamiento teórico y las prácticas van a determinar las que serán las bases del funcionamiento colectivo. Cada colectivo tendrá que tener unos principios teóricos y unos objetivos más o menos claros. En algún caso, lo que vaya definiendo el trabajo y dando vida a la creación del colectivo serán los objetivos. Por ejemplo, un grupo de personas que deciden crear una asamblea para cerrar un criadero de gatos utilizados para experimentación, o para detener la construcción de un parking que empeora las condiciones de vida del barrio. Son situaciones en las que quienes participan están de acuerdo en que el objetivo unitario prima sobre la ideología. En otros casos, puede primar una base ideológica muy fuerte, como podría ser el caso de una biblioteca social anarquista, o la elaboración de una revista dedicada a concienciar sobre algún tema en concreto. Se parte de unos posicionamientos políticos y éticos concretos y compartidos, y lo que se busca es darlos a conocer para que más gente pueda tener acceso y puedan surgir debates, encuentros y alianzas. Cuando principios y objetivos estén decididos y claros, habrá que valorar si el proyecto es viable. Hay que tener en cuenta que es muy difícil que todo el mundo comparta totalmente todas las ideas, y que lo importante es que haya unos mínimos que sí que tienen que estar compartidos por todo el grupo. A menudo, el objetivo de una asamblea es como un horizonte bastante lejano, por ejemplo, la liberación animal. Por lo tanto, para que el trabajo sea útil y efectivo, es importante marcarse objetivos a corto y medio plazo, que sean coherentes con el objetivo mayor o fin último del colectivo. El campo de actuación tiene que ser coherente con la identidad del colectivo y de los individuos que lo componen, además de estar bien definido y compartido. Esto no quiere decir que no pueda ir evolucionando con el tiempo y que no se pueda ir dividiendo el trabajo de manera que haya comisiones o grupos de trabajo que se encarguen de determinados campos de acción. Por ejemplo, un colectivo de concienciación antiespecista que tenga una comisión de actividades infantiles para transmitir el mensaje a peques. Con campo de actuación nos referimos a elegir si el grupo se va a dedicar a cosas tan distintas como la difusión, el apoyo a personas represaliadas, la financiación del movimiento, la producción teórica sistematizada, la confrontación directa con quien se considere, la creación y mantenimiento de infraestructuras, etc. Cuando ya se hayan consensuado principios, objetivos y campos de actuación, es conveniente ir debatiendo las prácticas. Por lo general, es muy fácil que haya debate sobre las prácticas y hay que estar abiertas para llegar a un acuerdo. En otras palabras, cuando se discute este tema hay que tener una actitud flexible para poder seguir con el trabajo sin atascarse. Al mismo tiempo, puede haber colectivos en los que es fundamental que las prácticas estén compartidas al 100% por todas las integrantes, pero en los que no haya tanto consenso sobre los principios teóricos ni sea necesario. Por ejemplo, una asamblea que se crea para la autogestión de un huerto, donde las prácticas del cuidado del huerto sean fáciles de consensuar y los principios teóricos de para qué se está haciendo ese huerto no sean tan necesarios compartirlos. Otro punto que hay que plantearse en esta etapa y que va marcando mucho la identidad del colectivo es cómo éste se sitúa con respecto a los demás grupos y, como consecuencia de esto, con qué grupo se relacionará más. Por ejemplo, una asamblea de barrio puede elegir relacionarse con asociaciones de pequeños comerciantes del barrio, asociaciones vecinales, con grupos más institucionalizados o colectivos más de base. Funcionamiento interno.
Como hemos dicho antes, las bases del funcionamiento interno tienen que ser claras, comunes y compartidas. Así, cada participante podrá sentirse a gusto y será más fácil evitar malos entendidos, enfrentamientos o pugnas de poder. Hay algunas cosas que creemos que son fundamentales en cualquier colectivo, como la horizontalidad y el asamblearismo, la confianza entre los participantes, saber que pueden surgir conflictos y que se pueden encontrar herramientas para solucionarlos, y la necesidad de tener una cierta coherencia a nivel de grupo e individual. La confianza dentro del grupo es muy importante para fomentar la cohesión, aumentar la seguridad colectiva, que cada miembro de la asamblea se sienta bien y sea más fácil solucionar los posibles conflictos que puedan ir surgiendo. Según el tipo de proyecto y los objetivos que se quieran llevar a cabo, será necesario un grado de confianza distinto. En función de eso, la asamblea podrá ser cerrada o abierta. Puede ser que quienes participen compartan amistades de hace mucho tiempo y entonces tengan ya un cierto grado de confianza. Aunque es importante tener claro que el hecho de querer mucho a una persona o de llevar mucho tiempo conociéndola y por lo tanto tener mucha confianza en ciertas cosas no es lo mismo que tener confianza en el ámbito de una asamblea. Por ejemplo, puedes tener una relación muy enriquecedora y sincera con alguien con quien luego tengas gran dificultad para trabajar en equipo o muy poca afinidad de ideas. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que este tipo de confianza se va creando y construyendo poco a poco y que en lugar de esperar a tener un nivel muy alto de confianza con alguien para empezar a trabajar en equipo, valoramos que en algunos casos es útil poner en marcha el proceso contrario, es decir, empezar a hacer cosas colectivamente para ir construyendo la confianza. Resolución de conflictos, situaciones de bloqueo. Es importante tener claro que estas situaciones pueden darse en cualquier asamblea y puede ser útil tener preparadas unas pautas que se puedan poner en marcha en tal caso. Hay que valorar si este trabajo se debe hacer al principio, con el riesgo de alargar mucho los tiempos de discusión previos al comienzo del trabajo más propios de la asamblea o es algo que se puede debatir más adelante. Con respecto a este tema, en nuestra opinión, este es un trabajo que hay que llevar a cabo tanto a nivel colectivo como a nivel individual, y es importante saberlo para no cargar a nivel individual con conflictos colectivos y al revés. Coherencia. Es un tema complejo. Hay que saber que es muy difícil, casi imposible, ser coherentes y consecuentes al 100%. Esto, por un lado, tiene que hacernos reflexionar sobre nuestros límites individuales y colectivos, para poder mejorar a través de la autocrítica constructiva, pero sin frustrarse. Por el otro lado, hay que tener en cuenta que muchas decisiones pueden ser incoherentes o coherentes, dependiendo del punto de vista con las que se analicen. Por ejemplo, ser coherente con un objetivo pero incoherente con un principio o viceversa. Y que ser coherente con algo no se puede entender solo como no hacer determinadas cosas. Un ejemplo de esto podría ser un colectivo libertario que trabaja la liberación animal y le invitan a hacer una charla en la Caixa Forum. En este caso, se podría ser coherente con el objetivo de máxima difusión de la situación de los demás animales, pero incoherente con sus principios al ir a hacer una actividad a un espacio gestionado por un banco. El rechazar hacer la actividad ahí igualmente podía ser incoherente con el objetivo, aunque sí coherente con los principios del colectivo. Para alcanzar un cierto grado de coherencia, está bien que la asamblea establezca unos mínimos. Estos mínimos dependerán de muchas cosas, por ejemplo, del motivo y de los objetivos para los que se crea la asamblea. No es lo mismo una asamblea contra el circo que una propiamente antiespecista, o una que se dedique a ayudar a santuarios, etc. Del contexto en el que se crea la asamblea y también el contexto del que provienen los distintos participantes. Por ejemplo, la asamblea podrá decidir si el veganismo es un requisito fundamental para entrar en un proyecto, pero hay que tener en cuenta que no es igual de fácil para cada persona ponerlo en práctica, porque no todo el mundo tiene el mismo acceso a la información, la misma presión social y la misma salud física y mental. Ejemplos. Colectivo para impedir desahucios. Objetivo: evitar que el banco desahucie a la gente. Principios ideológicos. En este colectivo, los principios ideológicos pueden ser bastante variados. Puede haber participantes con ideas muy distintas. Por ejemplo, gente que no se adscriba a ideología alguna, comunistas, anarquistas o gente que milita en partidos políticos o asambleas de barrio. Lo que es muy importante es que las prácticas estén muy compartidas. Campos de actuación. Parar o retrasar lo máximo posible los desahucios. Informar a las personas afectadas sobre sus derechos, asesorarlas y denunciar situaciones. Prácticas. Tienen que estar muy debatidas y compartidas. ¿Cómo se sitúa en relación a otros colectivos? No necesariamente se sitúa. Puede estar por su cuenta. En situaciones concretas
pueden estrechar alianzas con otros grupos para alcanzar objetivos concretos. Confianza. Es muy importante que haya mucha confianza entre la gente del colectivo, sobre todo poder crear un cierto grado de seguridad. Además, en estos colectivos, debido al enfoque práctico que tienen, se suelen generar bastante tensión. Para que esto no dificulte mucho el trabajo, es importante que las bases estén muy claras, que se genere mucha confianza entre quienes participan y puede ser muy útil tener unas pautas preparadas para poder solucionar conflictos cuando se presenten. Colectivo de concienciación antiespecista. Objetivos. Hay que tener claros cuáles son los objetivos a medio y corto plazo que encajen con el objetivo final, la liberación animal. Principios ideológicos. Hay unos mínimos que tienen que ser muy claros y compartidos para poder trabajar sin perderse. Más adelante en largos debates. Campos de actuación. Tienen que estar bien definidos. Prácticas. Están sujetas a debates y van cambiando con los objetivos y la estrategia que se quiera poner en marcha. No siempre es necesario que sean compartidas por todas al 100%. ¿Cómo se sitúa en relación a otros colectivos? Está bien tenerlo claro y que resulte claro a la gente de fuera. De esta manera, por ejemplo, solo la gente que comparte determinados principios querrá colaborar sabiendo claramente cuál es el tipo de trabajo que se lleva a cabo. Confianza. Siempre es positivo que haya confianza, pero dependiendo del tipo de activismo, puede no ser tan imprescindible como en otros casos.